Don't touch that dial. Delicious flavor. Delicious. 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 Restaurante Club Faro de la Antallada. Nos encontramos en el Muelle Deportivo de Gran Tarajal. Somos especialistas en pescado fresco, puntillas de calamar, croquetas, etc. Los sábados y domingos, platos especiales del día: carne de cabra, compuesta, paella, fideuá, garbanzada, cabrito, cordero, etc. Visítanos y no te arrepentirás. Hacemos todo tipo de celebraciones. Nuestro horario todos los días de 6 de la mañana a las 10:30 de la noche. Teléfono 662-643721. Ah, y no te olvides, raciones y medias raciones. Club Restaurante Faro de la Antallada, en el Muelle Deportivo de Gran Tarajal. Visítanos. Juana, Miguel y familia hará que te sientas como en tu propia casa. Buenos días, voy a presentar la comunicación. Soy un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y he estructurado la charla en 4 bloques: una pequeña introducción, un primer problema que es replanificar horarios frente a una situación de emergencia en una red de transporte público, un segundo problema que lo que aborda es la replanificación de operaciones ferroviarias cuando se produce una disrupción, un caso leve de emergencia, y finalizaré con unas conclusiones. Bueno, en el grupo de investigación desarrollamos una labor que tiene 3 patas, ¿no? Por un lado, hacemos cosas de matemáticas, que sería dentro de la matemática, la investigación operativa. Otra tercera pata que es la ingeniería del transporte. Dentro de la ingeniería del transporte es una subárea, que es la economía del transporte. Dentro de la economía del transporte nos dedicamos a las redes, ¿no? Y la informática, pues todas las herramientas de simulación y desarrollo de software. Los temas de investigación que estamos desarrollando son simuladores, por un lado. Otro problema es de diseño de redes. Un problema específico que es estimación de matrices origen-destino, sintetizar la demanda. Luego trabajamos con modelos de asignación en equilibrio, tanto asignación de tráfico como asignación de transporte público, y métodos computacionales, pues, para resolver todos estos modelos. Hacemos un enfoque, pues, académico, como no, pues partimos de elaboración de modelos matemáticos para un problema, los algoritmos para resolverlo, y hacemos una validación del modelo, del algoritmo, si se producen inconsistencias. ¿Qué es un modelo matemático? Pues algo que responde a tus preguntas, ¿no? Y además es capaz de reproducir las observaciones. Este es un enfoque muy académico y, bueno, pues también es el que seguimos. Dentro de la planificación de sistemas de transporte público se plantea a nivel estratégico que lo que se hace es el diseño de la red, toda la infraestructura, dónde poner vías, estaciones en caso de un sistema ferroviario. A nivel táctico, pues existe la red de transporte, dotamos de unos servicios, diseñamos las líneas con sus frecuencias, los vehículos, asignamos horarios, rutas, etcétera, y a nivel operacional, pues hay problemas de asignación de personal, de tripulaciones, de material rodante, y luego un control de todo ello en tiempo real. Los escenarios que en todos estos modelos de planificación se pueden plantear, hay un componente de incertidumbre. Hay escenarios que son impensables cuando uno lo planifica. Algunos de esos llamaríamos disrupciones, porque las consecuencias que tienen son leves, y hay otro tipo de escenarios que tienen consecuencias graves, pues que planteamos con el nombre, pues, de emergencia, y otros escenarios, pues, de funcionamiento normal del sistema. Si nosotros planteamos todos estos modelos en función de estos 2 parámetros de tiempo de reacción y nivel de incertidumbre, pues a nivel estratégico la respuesta no tiene que ser inmediata, pero la incertidumbre es mayor, se modula en el nivel táctico, y a nivel operacional, pues distinguimos dos tipos de problemas. Uno, pues que la respuesta se tiene que dar en tiempo real, y otro, pues, bueno, pues asignación de tripulantes, etcétera, que puede ser realizado offline. Eso condiciona las herramientas a utilizar, ¿no?
pues los modelos de optimización pues para nivel táctico, etcétera, son aplicables, y luego hay herramientas donde el aspecto temporal y el aspecto dinámico es importante, pues requieren herramientas más de grano fino tipo simulación, ¿no? Y si el nivel de respuesta es inmediato, pues requieren muchas veces sistemas expertos que dan una entrada obtengamos una salida, ¿no? Eso condiciona. La incertidumbre a nivel táctico y estratégico, pues lo que planteamos son la robustez de la red, pues que siga funcionando pese que se produzcan unos fallos, y en el tema de táctico y operacional planteamos la recuperabilidad. Se produce algo y queremos recuperar la red de transporte en el menor tiempo posible. Lo que voy a contar son los resultados de un proyecto coordinado entre la Universidad Politécnica, la Universidad de Sevilla, el nodo de la Universidad de Castilla-La Mancha y Renfe Operadora Madrid, financiado por el Ministerio de Fomento ya finalizado, ¿no? Bueno, el primer modelo, una primera versión, está publicado en Lecture Notes in Computer Science y lo que cuento en la revista Computer Application Research. ¿Cuál es el problema? Pues tenemos un sistema de transporte donde, bueno, pues existen líneas operando y una de ellas decimos que es una línea distribuida. ¿Por qué? Porque sufre una demanda inesperada, más allá de lo que se había planificado. Entonces, estas líneas son líneas temporales y cada uno de los puntos es un vehículo en la cabecera. Entonces nos planteamos si el vehículo 1 de la línea 1 es reasignado a esa línea que está sufriendo una emergencia y entonces pues lo enviamos y reasignamos su servicio. Deja de prestar servicio en la línea 1 y pasa a la línea disturbada. Lo mismo nos planteamos con el vehículo 4 en una cabecera determinada, pues si lo reasignamos no. Este es el problema que nos planteamos. ¿Cuál es la motivación? Pues cuando Renfe Operadora ocurre que en redes multimodales se produce un fallo, por ejemplo en cercanía, o se produce un fallo en emergencia, en cercanía, en metro, y se deriva toda la demanda a la red, a la otra red de transporte, sufriendo esta una avalancha de demanda, ¿no? Falla una y la otra red tiene que sufrir una demanda inesperada. Esperemos otro tipo de acontecimientos, pues cuando España ganó y ganará, pues produce celebraciones, una demanda inesperada, pero otro tipo de problemas puede ser lo mismo que he planteado en una red de transporte marítimo, ¿no? Pues tenemos una línea que une pues varios puertos y una línea que en un momento dado se produce, bueno, pues la línea roja que produce, vamos a considerar como una línea disturbada. ¿Por qué? Puede sufrir una especie de emergencia, una evacuación. Esa línea normalmente no tiene tanta demanda, pero en un momento dado, pues el nivel de demanda supera pues la oferta. Entonces un barco que estaba posicionado en un puerto, en una cabecera de la línea, es reasignado a la otra línea de estos servicios y en un momento dado, pues cuando se produce la normalización es reasignado. Entonces nos planteamos un modelo de simulación que lo que nos permita es, dada una tabla de horarios de servicios, a esta hora sale un vehículo, nos dé el tiempo total de los usuarios en la red de transporte. Este modelo de simulación tiene dos submodelos, un modelo de oferta que intenta representar pues la red de servicios, los horarios, la capacidad de la flota de los vehículos, y un modelo de demanda que recoge las decisiones que toman los usuarios frente a esa oferta de servicios. Esas decisiones son básicamente la estrategia y la generación de demanda. Bueno, pues el primer submodelo pues es un modelo de evento discreto que lo que intentamos simular es cómo los distintos vehículos van llegando a la estación, ¿no? A las distintas estaciones, a los distintos puertos. Luego, lo que tenemos que simular es cómo un usuario que está en una andén, en una estación, elige su estrategia para ir desde la estación origen A a una estación destino C. Entonces, los usuarios hacen su propio modelo de optimización que intentan minimizar el tiempo de espera y el tiempo de viaje y aparecen lo que se llama las estrategias del viaje dentro de la ruta. Eso, pues, el modelo lo recoge. Y luego, un segundo es cómo aparece la demanda dinámicamente. Pues consideramos intensidades de flujos y entre dos periodos de tiempo integramos. Eso es lo que nos dan paquetes de demanda, paquetes de usuarios. Estos paquetes, bueno, pues son los que se van moviendo dentro de la red.
y tienen dos propiedades. Se pueden juntar, imaginaros en una estación, en Atocha, dos personas que provienen de sitios distintos, coinciden en el tiempo y tienen el mismo destino, pues ambos tienen la misma estrategia de viaje, por lo cual los dos paquetes se pueden juntar. O al revés, un vehículo con una capacidad insuficiente, personas que quieren acceder al vehículo, pues como es insuficiente el paquete es desgajado, hay escisiones, ¿no? Los paquetes se pueden unir y se pueden extinguir. ¿Y qué es lo que nos proporciona? Pues cosas como esta. Por ejemplo, el tren 19.512 pues parte de una capacidad del 100% y dinámicamente, en función del tiempo, pues vemos la capacidad residual del tren. En un momento dado, pues el tren va. También cuestiones como en la estación de Fuenlabrada, en caso de congestión, pues hay un momento del día donde hay una cola permanente en los andenes que es insuficiente, que no se puede ser atendidas. Si ponemos los trenes en doble composición, pues esas colas, esos picos, pues es asumido por el servicio, ¿no? Nunca hay una cola latente. Bueno, pues todo esto lo encapsulamos dentro del modelo de optimización. Las variables de decisión son la tabla de horario, la función objetivo, tiempo total de los usuarios en la red de transporte, es lo que queremos minimizar. Ahondando en la función objetivo, y bueno, en la formulación matemática es las únicas fórmulas que pongo, es pues las variables de reasignación, si un servicio es reasignado o no. Luego aparecen unas restricciones importantes. El vehículo de las 10 en punto tiene que ser reasignado, mi decisión tiene que estar tomada antes de las 10 para que sea efectiva, ¿no? Es optimización online. Luego otra es que estas propias decisiones cambian mi tabla de horario. Si ese vehículo de las 10 lo he reasignado, pues desaparece de las posibles reasignaciones futuras, ¿no? Mis propias decisiones van cambiando el conjunto factible. Y luego la función objetivo del tiempo total del sistema que nos produce el modelo de simulación. La función objetivo se puede ver como con estas gráficas. Tenemos una intensidad rosa, no decimos bien los colores. La línea que viene por debajo es las personas que son atendidas por el sistema. Y la línea de arriba es las personas que entran. Y la diferencia entre ambas es la demanda que hay en el sistema. Si nosotros integramos ambas funciones, pues es el tiempo total del sistema. En el caso de la izquierda se ve una cola total en el sistema y en el caso de doble incapacidad, en las horas picos, en la red de ferrocarriles, pues se produce una demanda, bueno, pequeña, ¿no? Entonces, esa es la función objetivo. Es así con dobles integrales, pero luego, a efectos prácticos, es muy sencillo que minimizamos el tamaño del paquete por el tiempo que sale el sistema. Eso lo que nos permite es no hacer la trazabilidad de los paquetes que tienen coste computacional. Bueno, pues todo eso, nos montamos un modelo de optimización online, lo vamos a dejar, y nos planteamos un algoritmo para resolver. Es un algoritmo muy sencillo, es un algoritmo GRED, un algoritmo Horaz, y lo que hace es que discretizamos el tiempo en ventanas temporales, T más incremento de T, y estas ventanas temporales tienen que ser suficientemente estrechas para considerar solo un servicio de cada línea como máximo en cada una de estas ventanas. Entonces, bueno, nos planteamos qué pasaría si el vehículo A lo reasignamos, qué pasaría si el vehículo B lo reasignamos y qué pasaría si el vehículo D lo reasignamos. Obtenemos unos factores de pérdida y de ganancia y los ordenamos. Pues la mejor decisión es el caso A, el 1, pues lo reasignamos. Pero no podemos reasignarlos todos porque de repente, ¿qué ocurre? Que esos factores son calculados solo con su propia decisión. Es mandar ese vehículo. Si de repente aparecen 3 autobuses en la línea disturbada, pues ya el beneficio ya no es el mismo que teníamos. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Recalcular los pesos una vez que se produzca cada asignación. Entonces, el vehículo que quedó en tercer lugar, después de hacer la primera reasignación, ya no es interesante, por lo cual eso no nos lo planteamos. Bueno, este es todo esto está implementado con MATLAB y hemos desarrollado un software que nos dice, bueno, cada punto es una salida de una cabecera, cómo son las distintas decisiones. Bueno, pues ese servicio es reasignado y luego, bueno, pues es una pantalla que utilizan los usuarios. Lo hemos empleado en la red de cercanías de Madrid, lo hemos aplicado a la red de cercanías de Madrid y los resultados, ¿qué son? Pues que, bueno, tal cual, pues era inaplicable. ¿Por qué? Porque los modelos de simulación son computacionalmente muy costosos. Y lo que he descrito antes, el algoritmo GREDI 1, pues no es aplicable. La línea azul es lo que divide el espacio factible, es decir, un punto lo que nos dice es que no podemos sobrepasar, porque si no estaríamos tomando decisiones una vez que haya pasado la realidad, ¿no? Eso va marcando. Entonces lo que hicimos es, cuando se optimiza una función dura
definida por un modelo de simulación, lo que se hace es se considera un modelo subrogado de la función objetivo, una aproximación. Entonces, el modelo Grady-2 es eso, mediante teoría de colas aproximamos la función objetivo y pues no utilizamos el modelo de simulación, es una aproximación y esa sí que es aplicable, ¿no? Lo que llamamos el algoritmo Grady-2, y lo que nos viene a decir que utilizando el modelo de simulación con redes sintéticas pequeñas es mejor que no utilizarlo, pero el problema es que no es aplicable a la red de cercanías de Madrid y del metro, ¿no? Y bueno, y el modelo Grady, que es una aproximación, no es lo mejor, sí que mejora la situación de no hacer nada frente a la emergencia, sí que conseguimos reducir. Eso nos fue cambiando la concepción académica que nos planteábamos de hacer modelos de una forma muy académica y nos planteó pues que no queríamos ser optimistas, ¿no? Queríamos todo eso encapsularlo en desarrollar un software, ¿no? El segundo modelo que voy a contar pues ha sido publicado en la revista Journal of Intelligent Transportation System, es una parte y bueno, y es un ITS para sistemas ferroviarios. Bueno, aquí hay mucha tecnología, los sistemas ferroviarios son complejos, hay muchos sistemas de información, paneles, control, mucho software, todo, pero todo debajo subyace en modelos matemáticos, algoritmos, etc. De forma muy sintética, un ITS para un sistema ferroviario, ¿qué es lo que tiene? Pues el sistema real, este sistema real va proporcionando datos, vamos viendo cuál es el estado en tiempo real y tenemos un real-world model, en nuestro caso un modelo de simulación. ¿Qué hace el modelo de simulación? Con los datos que tiene, pues lo adelanta y ve si esas colas primarias, que es porque se para un tren, producen colas secundarias, interfieren con otros trenes. Si se produce una diferencia muy grande, pues actúa un modelo de optimización en tiempo real para intentar llevar el sistema a su estado. Informa al dispatcher y puede cancelar trenes, modificar velocidades, etc. Lo que estamos viendo de esos dos módulos es un primer módulo que es un pantallazo, que es el modelo de optimización. Está hecho con MATLAB y lo que hace es que coge el estado real del sistema y tiene distintos algoritmos, son heurísticos, son algoritmos de secuenciación de operaciones, también programación lineal y lo ejecuta para ver si el sistema lo puede mejorar. Hay situaciones donde está detectado con rojo, pues que el sistema no es capaz de mejorarlo. Se ha producido una disrupción, lo intentamos paliar, pero no conseguimos el estado igual. La segunda herramienta, el modelo de simulación, se llama Sniffer, es un modelo de simulación con un objetivo distinto que he enseñado anteriormente. No está orientado a la demanda, sino está orientado a la oferta, al movimiento de los trenes dentro de las vías. Tiene dos partes, un editor de la red ferroviaria y el simulador. Este modelo está basado en el concepto de cantón. ¿Qué es el cantón? Pues está limitado por dos señales semafóricas. En cada cantón solo puede estar ocupado por un tren, ¿no? Eso es un cantón. Bien, hay dos tipos de cantones que son tramos solos de vía y cantones que son estaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues este simulador lo que tenemos que recoger también son las restricciones de seguridad. Y las restricciones de seguridad van definidas a través de los semáforos, ¿no? Que van modulando la velocidad. Si un tren ve un semáforo en rojo dentro de un cantón, pues tiene prohibido el paso. Si lo ve en amarillo, lo que quiere decir que el vehículo no se sitúa justo en el cantón inmediato, sino en el siguiente y por tanto tiene que modular la velocidad. Bueno, pues todas esas cosas también están las restricciones de rolling stock. Si un tren va retrasado, pues también retrasará todos sus servicios y en el fondo es un modelo de simulación. Este modelo de simulación, esto es el tema de los semáforos, este modelo de simulación, lo vamos a ver, tiene aplicaciones que son offline. Uno, lo utilizamos para ver distintas alternativas de explotación de la conexión del aeropuerto de Barajas mediante cercanías, ¿no? Entonces Renfe tenía 3 alternativas de explotación, entonces lo que querían plantearse es qué pasaría con cada una de esas alternativas, ¿no? Bueno, pues esta es la nueva infraestructura que hicieron y lo que querían es ver, sobre todo en la estación de Chamartín, qué efectos iba a tener, porque iban a colisionar una nueva línea con líneas existentes con sus tablas de horarios, ¿no? Entonces, con el simulador, pues simulábamos la estación de Chamartín y los cuadrados que se mueven son los distintos trenes y los círculos son el estado de los semáforos. Entonces se produce lo que es
los conflictos ferroviarios, que es la ocupación en el mismo tiempo de un cierto cantón. Por ejemplo, el tren que viene pues, de esta línea, pues este quiere venir por aquí y hay otros trenes que, estas infraestructuras las quieren utilizar en un momento dado, ¿no? Entonces, pues vamos a evaluar y vamos a contar cuántas de estas situaciones se van a presentar, ¿no? Al final, pues se obtiene pues, un tipo de tabla a nivel dinámico, pues vamos contando para cada una de las alternativas que nos planteó Renfe, pues el número de conflictos, ¿no? También sirven para evaluar disrupciones, ¿no? Se cogió un tren, se pasó de cantón, echó marcha atrás y colisionó con otro que venía. Entonces, eso lo simulamos, ¿no? ¿Eso qué hizo? Pues que el cantón dejó de estar operativo y lo que nos planteábamos es, Renfe, ¿qué es lo que hizo para evitar problemas en temas de seguridad? Desconectó la línea. Cuando llegaban a esa estación, retrocedían y los que iban a eso, iban a otro lado. La línea se vio separada en dos. Otra alternativa es utilizar un único andén para los dos sentidos, ¿no? ¿Eso qué ocurre? Pues que trenes que vienen por una vía tienen que esperar a que acabe la maniobra pues para continuar. Entonces, con este modelo de simulación, lo que nos permite es que en 7 minutos, decidir si merece la pena una estrategia u otra. Pues bueno, pues lo que se producía eran 2 horas de retraso, ¿no? Había 2 horas que los trenes estaban esperando a que cambiaran la maniobra. Eso es el decisor, pues tiene que decidir si merece la pena o no. Empezábamos o queríamos ser optimistas. No nos valía simplemente hacer un software, sino queríamos que eso lo utilizaran las operadoras de transporte, ¿no? Si fuese aplicable. Intentamos, hablamos con Renfe, con el director, con el subdirector, con Indra, con sus simuladores Da Vinci, con empresas de tecnología y con administraciones públicas. En fin, eso es otra experiencia, pero en fin. Y ya, como conclusiones, 3 conclusiones. Tres conclusiones. Si nos preguntamos qué pasaría si, pues los modelos de simulación son una herramienta muy importante, porque nos permite contestar y sobre todo evaluar los planes de emergencia offline, ¿no? Uno hace un plan de emergencia, pues intentar al menos testarlo, de que eso funcione. Si lo que queremos es qué hacer si, pues yo creo que lo mejor es hacer un ITS completo, destinado a disrupciones y cuando se produzca algo, pues guiarlo. Y otra tercera conclusión es que nos gusta ser optimistas, ¿no? Eso de optimistas es salir del enfoque puramente académico, de la primera transparencia, y hacer un enfoque de usarlo en la red. Es muy difícil ser optimista, más hoy en día en España, etcétera. Hay muchos problemas. Yo creo que la universidad sabe hacer muchísimas cosas, tiene una capacidad tecnológica impresionante, pero ahora la verdad hacemos pocas cosas. Eso es una crítica. Otra crítica es que yo creo que ni la administración pública ni las empresas privadas se creen eso de la investigación y el desarrollo. Estoy convencido que no es así, no se lo cree. Otro problema es que no sabemos dónde vamos, es un problema también importante, pero hay cosas que me motivan a ser optimista. Tenemos que buscar la eficiencia, tenemos que ser eficientes, tenemos que ser competitivos, ¿no? Y eso hay que ser optimistas. Por eso debemos de ser optimistas, no es que nos guste o no. Y luego hay problemas mucho más graves, ¿eh? Yo creo que el problema no es el conocimiento, ese no es el problema que tenemos, ¿no? El conocimiento creo que hay mucho. Hay otros problemas, hay una dialéctica, desarrollismo, conservacionismo, es malos tiempos y, bueno, en definitiva, pues si buscamos la sostenibilidad es imprescindible ser optimista. Ser optimista es una broma que yo hago con mis alumnos, tiene otro concepto. Y, bueno, pues muchas gracias al comité organizador por invitarme y poder contar en este grupo de amigos pues todas estas cosas. ¿Alguna pregunta o algún comentario o alguna observación? A ver, supongo que en todas estas cosas aparecerán, como en los casos anteriores, también algún tipo de información que es imprecisa, que hay incertidumbre acerca de cuál va a ser el comportamiento de los usuarios o algún tipo de incertidumbre. ¿Tienen idea de cómo se trata ese tipo de disrupciones? La incertidumbre, bueno, en disrupciones, en el sistema ferroviario, la disrupción es que no sabes qué tren se te va a parar, ¿no? Eso es incierto. Entonces esa disrupción ocurre y se producen unos retrasos. Pues como tienes monitorizado el sistema, pues ese retraso lo absorbe el simulador y entonces plantea una simulación cuyo estado inicial es
como es en tiempo real, hay poca incertidumbre. Es decir, tú sabes lo que no sabías hace días que está pasando, que ese tren está parado, ¿no? Y entonces, como es en tiempo real, hay poca incertidumbre, ¿no? Si fuera a nivel estratégico, pues sí, ya la demanda, pues hay que utilizar otro tipo de métodos que se llaman de optimización robusta, etcétera, y se utiliza a través de esas referencias. ¿Algunos los comentarios, observaciones? Muchas gracias. Vamos a pasar a la tercera ponencia, antes de la introducción. Se va a presentar Roberto Castellano, titulada La perspectiva tecnológica y los escenarios de crisis y emergencia en el transporte. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de, el título que va a tener esta presentación va a ser la perspectiva tecnológica de los escenarios de crisis y de emergencia en el transporte. La investigación, los resultados que vamos a mostrar un poco de esta investigación, esta comunicación, están realizados por el grupo de computación inteligente de la Universidad de La Laguna y el grupo modelo de decisión y optimización de la Universidad de Granada. La mayor parte, sobre todo la parte de la perspectiva, se desarrolló en el marco del proyecto OpenVía. Como ven, el objetivo o la característica o el título del proyecto OpenVía era acerca de plataformas inteligentes de la gestión de información orientada a la toma de decisiones empresariales. Ahora aquí, durante la presentación, vamos a comentar qué cuán útil o cuán interesante puede ser el análisis prospectivo para el desarrollo en el ámbito de la gestión del transporte de emergencias y crisis. El sumario, los temas que vamos a tocar, vamos a comentar algunos antecedentes, vamos a hablar de la gestión de crisis y de emergencia, vamos a tocar algo de la perspectiva tecnológica según Bodet y vamos a ver algunas de las mejoras previstas en este proyecto de investigación usando técnicas de soft computing. Vamos a tocar una plataforma de integración, esto es uno de los aspectos nuevos que hemos desarrollado un poco en este trabajo. Vamos a usar algo de la inteligencia artificial que se llama ontología en la evaluación de la interoperabilidad de los datos y vamos a tener algunas propuestas finales del trabajo. En la actualidad, el transporte en nuestra sociedad actual tiene un gran impacto, es decir, no se evalúa, no se tiene en cuenta una determinada sociedad donde no existe un desarrollo del transporte. Es decir, uno de los primeros antecedentes que tuvo la revolución industrial o incluso los grandes imperios como Roma y tal fue eso, desarrollar un poco el transporte. Hoy por hoy, el caso del transporte en las crisis o algunos otros acontecimientos que ocurren en nuestra sociedad, basada, por ejemplo, en catástrofes naturales, el terrorismo, algunas otras cosas, el transporte juega un papel fundamental a la hora de eliminar o atenuar los efectos de estos actos, de estos elementos, de estas catástrofes que ocurren, pero a su vez se vuelve un aspecto de vital importancia porque puede ser objeto o puede ser afectado por estos entornos agresivos, es decir, por estas catástrofes naturales, por estos actos terroristas, es decir, se vuelve un elemento que puede solucionar o dar mejor solución a un determinado problema, pero a su vez puede estar siendo objeto de un ataque o de una agresión de estos elementos. Estos son algunos de los elementos o factores que intervienen en el transporte actualmente. Podemos hablar del turismo, el envejecimiento de la población, nuevas infraestructuras, cambio de estilo de vida, es decir, todas estas características o elementos, como se quieran mencionar, pueden influenciar o tienen un determinado impacto en el transporte actualmente en las sociedades modernas. Y a su vez pueden influir negativamente o positivamente, pero se necesita, por tanto, tener previsto la mayor cantidad de escenarios o elementos que pueden ser objeto de, ya sea de las inclemencias de tiempo o de algún que otro factor. Por
ejemplo, en el caso del tsunami, o primeramente el terremoto que ocurrió en el Océano Índico en la altura del año 2004, hubo muchas islas que tenían un desarrollo tecnológico un poco más alto que otras. Sin embargo, destaca una en particular que estaba cerca de la costa de Java, que tenía una población relativamente pescadores, con una sociedad bastante incipiente, es decir, con respecto al desarrollo de la zona del Índico, que cuando ocurre el desastre del terremoto y posteriormente el tsunami, islas con una mayor infraestructura, medios de comunicación, etcétera, tuvieron miles de muertos, decenas de personas desaparecidas. Estas que estaban muy cerca del sitio donde ocurrió el terremoto y posteriormente el tsunami, se pensó que realmente había literalmente desaparecido. Es decir, nosotros tenemos ciertos planes, tenemos ciertos criterios para protegernos y estas personas deben quedar totalmente desprotegidas. Evidentemente la infraestructura del pueblo desapareció. ¿Qué sucede? Ellos, genéticamente, si se puede decir de esta forma, habían sufrido este tipo de inclemencias del tiempo en generaciones anteriores, generaciones de las personas que lo habían sufrido con los sobrevivientes no vivían, pero se había transmitido de generación en generación que cuando ocurriera un terremoto bien serio o bien grande, la solución era ir hacia las montañas. Estamos hablando de una isla de alrededor de varios miles de personas y simplemente murieron 7 personas, contrastante con otras sociedades que estaban un poco más protegidas, tenían una serie de medios, etc. Es decir, que hay veces que no tener en cuenta los factores, otros factores pueden ayudar. También les voy a comentar algo un poco contrastante. En una isla del Caribe, que estaba relativamente cerca de las Islas Caimán, uno de los paraísos fiscales, ocurre un terremoto bastante serio, y esta isla del Caribe, es decir, en Cuba, los expertos determinaron que por una determinada zona podía haber un tsunami. No, en las islas caribeñas normalmente no tienen previsto que ocurra un tsunami. Vamos a ser realistas, ocurren más bien huracanes o ciclones, según cómo se llaman. No tenían ningún plan previsto, pero tenían que hacer algo. Cogieron un helicóptero, se acercaron al poblado y lo comentaron. Llamaron a la gente por megafonía, la gente hizo caso, amenaza de tsunami, lo han visto en la tele y todo el mundo subió a la montaña. Lo gracioso del caso, que puede ser gracioso del caso, como no tenían plan para desconvocar esta situación de emergencia, cuando este mismo helicóptero se acercó a las montañas para comentarle a la gente que volvieran a sus casas, nadie le hacía caso. Dice, no, tú quieres que nos pille el tsunami. Es decir, la gente después incluso se molestó mucho porque no tenían previsto planes para llevarle alimentos a la montaña, cuando realmente en este tipo de amenazas se le hubieran conocido, podían verse retirados en menos tiempo. Sí, contrastante en un caso, lo reconocen y otro no. Estos son algunos de los elementos o clasificaciones que tienes al análisis de riesgo para evitar este tipo de situaciones. Por ejemplo, se pueden clasificar en estratégicos, ambientales, las actuaciones como tal, o los niveles en que se caracteriza el análisis de riesgo. Esto es un análisis del cuerpo, es decir, un poco de documentación que hemos analizado con respecto a este dominio y demuestra la cantidad de conceptos, instancias, elementos que están interrelacionados dentro de este ámbito del análisis de riesgo como tal. También estos problemas o estas situaciones que pueden surgir pueden tener un gran dinamismo. ¿Por qué? Ocurre un determinado acontecimiento, esto genera esto trae asociado un determinado problema que incide en un problema grave, que a su vez trae un feedback. Esto puede repetirse continuamente y como el efecto de la bola de nieve, cuando surge de la cima de la montaña, a medida que va desplazándose la ladera, puede ser aún más complicado este tipo de análisis. Por supuesto, hay situaciones que son poco predecibles o ocurran poco. No sé si se recuerdan una película que es un poco un fracaso de Hollywood, que se llamaba Flash Gordon. En Flash Gordon, el malvado Min tenía un selector y para hacerle daño a la Tierra tenía granizo caliente. Es decir, cosas como esas normalmente no ocurren o no deben de ocurrir, pero son elementos que pueden influir en un determinado escenario. Vamos a comentar brevemente en qué consiste la gestión de emergencia. Está definido como la base de la gestión de emergencia, es identificar y evaluar los riesgos o amenazas susceptibles de provocar situaciones de crisis y preparar planes, procedimientos y medidas preventivas ante las situaciones de esta naturaleza. Es decir, debemos prepararnos concienzudamente y evaluar todo el escenario
puede ocurrir. En este caso, en la evaluación de los riesgos, debemos identificar el peor o los peores escenarios. Es decir, siempre existe el criterio popular de que pueden ir las cosas a peor, pero realmente debíamos en este entorno prepararnos para la peor situación que puede ocurrir. Vamos a comentar algo, una propuesta del método de los escenarios donde nos permite modelar. Es una metodología definida por Godet, un grupo de investigación en Lissor de un instituto francés que se usa en diversos ámbitos. Puede ser, nos hemos encontrado algunos trabajos usando este método de evaluación del personal de la policía en las islas de Madeira, o algo así como la evaluación del transporte en el caso de Uruguay, o algunas otras situaciones, ¿no? En el tema urbanístico, o en el diseño de sitios web, etc. Algunos de los elementos que componen esta metodología. Como aparece por ahí, los escenarios de la preparación es la representación de posibles situaciones futuras, ¿no? Donde se tiene una determinada característica, y la prospectiva se basa en una serie de técnicas que convergen en el escenario. Es decir, el objetivo de aplicar un método de prospectiva como tal es obtener unos determinados escenarios. La metodología de escenario recorre desde el análisis de las variables clave hasta el análisis y acciones a tomar de una determinada problemática. Es decir, podemos hacer una correcta gestión de riesgo usando metodologías como esta. Esta es la propuesta de Godet. Él representa su metodología de esta forma. Dice, estos son los futuros posibles, si de un estado inicial, o un grupo de variables, o un grupo de actores que influyen, puedo obtener esos posibles escenarios, esas posibles salidas. Realmente, en su metodología, se refiere o se trata de obtener unos futuros deseables o preferidos. En el entorno que estamos analizando, el mejor escenario para nosotros es que no ocurra nada, realmente. Pero, en caso de que entren en función o empiecen a actuar unos determinados actores, que tengamos un determinado grupo de variables, trataríamos de que nuestro escenario o nuestro plan estuviera orientado a uno de los futuros deseables. Es decir, ocurrió un desprendimiento en una determinada carretera, un socavón en la A92 que une el Levante con Andalucía, y trataríamos de enfrentar, ver cuáles son los planes que tenemos para esto, porque es un hecho que no podemos evitar, ya ocurrió. Es decir, tenemos que darle la mejor solución para dónde se hacen los desvíos, si se puede reparar, si no se puede reparar, qué tiempo, qué ámbito económico tiene. La propuesta de Godet está compuesta por estos determinados métodos: el análisis estructural, el análisis estratégico, morfológico, métodos multicriterios. Vamos a comentar ligeramente algunos de estos. Esta metodología está documentada y se tiene la implementación de cada uno de estos métodos. Estos métodos están disponibles, implementados con algo como .NET o algo de esto. ¿Qué sucede? No tiene una visión integral. Usted, los resultados que tiene de un análisis estructural, no puede automáticamente o de forma semi-automatizada usarlos en su análisis de estrategia, ni tampoco en los métodos de especialistas. Está diseñado de una forma, podríamos decir, poco cohesionada, porque cada método tiene sus resultados, tiene sus características. En el análisis estructural es una herramienta de estructuración de la reflexión colectiva. Esta pudiera ser una representación, el análisis de juegos de actores, la solución y identificación de los conflictos, es decir, entre los grupos, actores que influyen en un determinado modelo, método de deporte, de expertos, que se basa en establecimientos de cuestionarios, etc. El análisis morfológico, que realmente ya tendríamos una serie de escenarios, se usan técnicas de combinatoria, por lo que este método estaría fundamentado en dos partes. Una primera parte donde tendríamos que tener todas las posibles combinaciones, es decir, veamos los elementos que componen la variable y vamos a tener todas las combinaciones. El otro paso es seleccionar lo más probable. En el método que se propone en análisis morfológico tenemos un resultado estadístico o un análisis de probabilidad, es decir, como está previsto el método. Evidentemente, si tenemos una gran cantidad de variables, podemos obtener un grupo de variables o un grupo de combinaciones, podemos obtener muchas combinaciones. Pero como estamos analizando escenarios
que puedan ocurrir, debíamos tenerlo en cuenta. Por supuesto, hay algunos que sean más probables o menos probables como el otro. Hay criterios que no pueden surgir o escenarios que no pueden aparecer, como estos de que de una granizada caliente o que hay una zona de una alta sequía y ocurren lluvias torrenciales. También depende un poco de la distribución geográfica. En Australia puede haber incendios en unos bosques y en otra zona lloviendo torrencial. Es decir, depende un poco de la extensión territorial o algún otro criterio. También hablamos del método morfológico que comentamos anterior, método multipol, que son criterios, acciones y políticas para la evaluación de los escenarios. Método multipol, la otra presentación. En concreto, estos serían en principio algunos de los métodos que propone Godet en su análisis. La mayoría o en la gran mayoría de estos métodos se trabaja con criterios de expertos, es decir, se le pregunta a personas que dan su evaluación en criterios. Evidentemente esto nos da información poco precisa, poco fiable. Hay problemas de obtener consenso entre distintos tipos de especialistas en su materia de cómo pudiéramos evaluar estos escenarios. Una de las soluciones que le dimos a esta problemática es usar técnicas de la soft computing, es decir, para este tipo de problemática donde hay información poco precisa, vaga, no planteamos usar esta técnica, usar un poco de técnica. Aplicamos uno de los componentes más conocidos de la soft computing, que es la lógica difusa, mediante el uso de etiquetas lingüísticas y números difusos. Con estos métodos logramos que el usuario establecer valoraciones imprecisas, por ejemplo, de alta, media, etcétera, a la hora de evaluar ciertos aspectos que pueden ser, por ejemplo, la influencia de una variable sobre otra en análisis estructural. El desarrollo posterior, ahora vamos a comentar ligeramente un pequeño ejemplo. Esta sería una de las propuestas o de las mejoras que le hicimos a esta metodología. Este en principio es el método de análisis estructural donde se define las variables de una matriz cuadrada y en este caso usamos etiquetas lingüísticas para evaluar el comportamiento de esta variable, la relación directa o indirecta, potencial o no que existe en el modelo. En el caso tradicional, en el caso propuesto por Godet, esto se hacía a través de ponderaciones, un número 0, 1, 2, 3, etc. En la propuesta que teníamos lo hacemos a través de etiquetas lingüísticas. Definimos en principio estas características, definir el conjunto de etiquetas lingüísticas, una representación a través de números difusos, se hace un cálculo de las influencias y dependencias globales, es decir, también tenemos un plano de influencia y dependencia difuso con los resultados. Este sería en principio un procedimiento que hicimos. Tuvimos más de un problema a la hora de obtener el escalado, convertir nuestros valores con etiquetas lingüísticas, etcétera, convertir estos números difusos a su representación de etiqueta. Hay una catedrática de la Universidad de Granada que nos ayudó mucho, nos dedicó mucho tiempo a tratar de resolver este problema. Encontramos algunas soluciones. Vimos también que las soluciones podían ser puntuales. Para un determinado problema teníamos unas soluciones, para otro es posible que tuviéramos otras soluciones. Estas son algunas de las propuestas que hicimos en su momento para poder obtener, darle solución a la problemática. Y esto, una propuesta de plano de influencia y dependencia. Es decir, ahora hemos hecho algunas mejoras con respecto a esto, pero esto sería una propuesta de cómo podemos localizar nuestras variables difusas en un determinado plano. También tenemos información de cómo quedan las etiquetas y tal. Los que conocen el entorno de la lógica difusa pueden encontrar muchas problemáticas a esta representación de los números difusos o variables difusas. Estamos mejorando, tenemos algunas propuestas para tocar esto. Bueno, estas son algunas de las ventajas de la propuesta que hacemos a la metodología de Godet. Nosotros creemos que logramos una definición de la influencia mediante variables lingüísticas o etiquetas. Creemos que es algo positivo, carácter cualitativo de la influencia y dependencia finales, representación más robusta y fiable de la información, análisis de la información de forma relativa y absoluta, hacemos un análisis multicriterio para la elección de los escenarios relevantes, etc. Otro de los
de los elementos que tuvimos que analizar es que en el proyecto original, realmente todos estos métodos, las mejoras que planteamos para esta metodología, se iban a integrar dentro de una herramienta de Business Intelligence, es decir, inteligencia de negocio, Pentaho, un portal donde trabajaban en el proyecto algunas que otras empresas, varias empresas que deben de realizar la integración a través de esta plataforma. Pero en el entorno que estamos analizando, la gestión de crisis, pues se nos ocurrió, planteamos la idea de por qué no integrábamos estos métodos en otro tipo de plataforma, y pensamos usar MyExperiment. MyExperiment es lo que está de moda, una red social, pero una red social científica. Esto nos permite, a través de flujo de trabajo y servicios web, poder integrar los métodos, es decir, según se define. Es un proyecto bastante serio donde participan Microsoft, la Universidad de Manchester, etc. Que el flujo de trabajo sería algo como esto. Un científico, como siempre, con la cara de loco, usa un determinado servicio, obtiene unos resultados y puede compartirlo con otros colaboradores en el mundo. Algunas de las características que tiene esta plataforma está creada por el grupo MyDream, está implementada en Java, lo que es totalmente no es relevante en nuestro entorno, porque realmente al estar basada en servicios web no es totalmente independiente en el método que está implementado. Este recurso se diferencia de otras redes sociales porque está dedicado específicamente a la publicación de modelos y esquemas de trabajo científico y experimental. Más de uno de los que están aquí han visto la publicación de una determinada metodología y alguien dice que tiene unos resultados. Usted trata de obtener, aún usando los datos, programando su algoritmo, y aquello no va, no tenemos los resultados, siempre nos causa la duda. Si estos modelos estuvieran publicados de esta forma, o estuvieran colgados, o este flujo de trabajo o de evaluación estuviera dado, es muy reproducible, se pueden reproducir realmente los resultados. Y otro de los elementos que nosotros consideramos importantes es que permite la creación de paquetes de recursos. Es decir, no solamente tengo el método de cálculo, sino puedo tener mi Wikipedia, mis conceptos, mis datos, mis valores dentro de un determinado paquete. Por supuesto, los resultados de su investigación usted puede darlos con una determinada licencia o no. Es decir, usted simplemente comenta, los muestra, no los muestra, puede usar una gran cantidad de servicios web o recursos que han desarrollado otras personas. Por ejemplo, ahora cuando veamos Taberna, que es la herramienta donde usted incluye o pone los servicios que va a usar, tiene tres formas de usarse. Una lo puede instalar en su máquina, lo puede montar en su servidor o puede montarlo en la nube. Y puede a su vez usar servicios muy potentes desarrollados por algunas universidades grandes. También permite la procedencia. Esto es muy interesante. Usted sigue un determinado flujo de trabajo, un determinado algoritmo, y en cada instante puede determinar qué resultados previos obtuvieron, dónde se quedó. Él hace una traza de estos resultados y usted puede evaluar, es decir, dónde ocurrió un problema o no ocurrió el problema, o dónde nos alejamos de la solución. Este sería el aspecto que tiene Taberna. Si simplemente estos serían servicios que están disponibles en el mundo, se ha desarrollado mucho para la parte de bioinformática, bioestadística, pero hay una serie de métodos muy interesantes que están implementados para el procesamiento del lenguaje, etc. En el entorno de la prospectiva hay algunos métodos que están bastante implementados. Esto es bastante simple, simplemente pinchar el objeto, decirle a qué servicio, qué valores entra, y aquello puede estarse calculando uno en Australia, por decirlo en algún sitio. Este sería la Taberna con algunos de los módulos que permiten o que tienen comunicación. Por ejemplo, muchos usamos el R, realmente la mayoría de los métodos están ahí, se invocan los métodos, hay una bastante transparencia. Esto sobre todo desde el entorno de la bioinformática, bioestadística, estos elementos, etc. También, otra de las problemáticas que estuvimos analizando en el caso de la crisis fue la falta de interoperabilidad de los sistemas de integración. Ayer uno de los compañeros que estuvo exponiendo uno de los trabajos, una de
Y el profesor David le hizo una pregunta y le preguntó, le dijo, ¿qué ustedes necesitarían para mejorar su software? Y esta persona le dijo, no, yo lo que quiero es que todo el mundo use el mismo software. Yo lo que quiero es lograr la intercomunicación, que lo que yo estoy usando es lo mismo que estoy usando el holandés o que estoy usando el australiano, por ejemplo. Cuando realmente tal vez él no necesitaba que fuera el software el que fuera idéntico, sino que hubiera interoperabilidad entre los datos. A mí no me interesa en principio que una persona trabajara en una determinada plataforma, sino que los datos que él usara, yo los pudiera usar, ¿no? Para esta problemática se nos ocurrió usar algo que se llama ontología, un poco de la inteligencia artificial, que está muy asociado a la parte de la web semántica, una forma de representar el conocimiento, donde para el caso del entorno de la inteligencia artificial está conceptualizado o está definido como una especificación explícita de una conceptualización. En el entorno de los sistemas de información habla de un artefacto de software diseñado por un conjunto específico de uso y arquitectos computacionales. En principio sería conceptualizar mi dominio y a partir de esto poder hacer una interpretación de los datos. Ventaja que tendría el uso de las ontologías, dijera, un mayor consenso entre los participantes. No estamos poniendo de acuerdo si el dato lo vamos a llamar así o representa tal o más cual, sino este es el concepto, cómo lo representas tú, qué propiedades le daríamos a este dato, y los especialistas de un determinado dominio tienen un determinado consenso para referirse a ese concepto. Es decir, dentro de un entorno de cocinero, ellos pueden definir rápidamente conceptos, dentro de otro entorno no sería posible. Estas serían algunas de las ontologías, que no las hicimos todas. Esto está disponible en la web, sí, son ontologías que se han logrado conceptualización en el caso de los eventos para el transporte. Este sería otra en el caso de las rutas. Están definidas infinidad de elementos, los conceptos y las propiedades asociadas y la relación que existen entre estos elementos. Vehículos, la de los escenarios que tuvimos que hacerla porque el caso no venía. Y esta es una diapositiva que muestra nuestra propuesta final. Es decir, la gestión de riesgo podemos integrarla con ontologías del dominio, el uso de modelos de la perspectiva y usar esta plataforma que pudiéramos integrar. Evidentemente, la plataforma MyExperience permite trabajo conceptual, permite uso de la web semántica. Estos servicios web que se tienen asociados pueden identificarse, pueden anotarse de forma semántica, lo que nos permitiría la selección, búsqueda, recuperación de servicios que pueden estar o no disponibles en MyExperience. La idea que queremos o queríamos transmitir es la siguiente, esta que aparece ahí, lograr una interrelación entre los elementos que tenemos. Y esta sería una pequeña conclusión, valoración de la validez de un método prospectivo, presentación de propuestas, de las mejoras, la presentación de la plataforma más allá de MyGrid y una propuesta de modelado conceptual en la gestión de crisis. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, alguna observación? ¿Algún comentario? No hay nada. Entonces lo dejamos aquí, lo vamos a tomar en la casa. Restaurante Club Faro de la Antallada. Nos encontramos en el Muelle Deportivo de Gran Tarajal. Somos especialistas en pescado fresco, puntillas de calamar, croquetas, etc. Los sábados y domingos, platos especiales del día: carne de cabra, compuesta, paella, fideuá, garbanzada, cabrito, cordero, etc. Visítanos y no te arrepentirás. Hacemos todo tipo de celebraciones. Nuestro horario todos los días de 6 de la mañana a las 10:30 de la noche. Teléfono 662-643721. Ah, y no te olvides, raciones y medias raciones. Club Restaurante Faro de la Antallada, en el Muelle Deportivo de Gran Tarajal. Visítanos. Juana, Miguel y familia hará que te sientas como en tu propia casa.